Un gusto, sean bienvenidos. Les saluda Juan Carlos Rodríguez Cueva, estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la carrera de Derecho, modalidad abierta y a distancia. La presente actividad es parte de mi formación profesional de la asignatura del Practicum 2, Prácticas Preprofesionales y Vinculación con la Colectividad, a cargo de la docente tutora Maritza Elizabeth Ochoa Ochoa. El presente recurso tiene por objetivo promover el respeto de los derechos fundamentales de los jóvenes en el Ecuador a través de la implementación de medios audiovisuales para lograr difundir el conocimiento de los mismos en la población ecuatoriana en general. Los beneficiarios directos del proyecto de vinculación son los jóvenes y en general la sociedad, que ha sido informada sobre los derechos que se reconocen a los jóvenes dentro del Estado. A continuación realizaré la exposición de lo más relevante sobre los cuerpos normativos, políticas públicas y normativa internacional que garantizan los derechos de los jóvenes como grupo de atención prioritaria, en especial el derecho a la educación. Empezaremos analizando a quienes se considera jóvenes. ¿Quiénes son los jóvenes? No existe una definición internacionalmente aceptada del grupo de edad que comprende el concepto de juventud. Para las Naciones Unidas, los jóvenes son aquellas personas comprendidas entre los 15 y los 24 años de edad. La Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, en su artículo 1, numeral 1, expresa que la presente convención considera bajo la expresión de joven, jóvenes y juventud a todas las personas nacionales o residentes en algún país de Iberoamérica comprendidos entre los 15 y los 24 años de edad. Pero específicamente, como se trata de promulgar los derechos fundamentales de los jóvenes en el Ecuador y para estos fines en el ámbito nacional, la Ley de la Juventud, en su artículo 1, inciso segundo, expresa que para los efectos de la presente ley se considera joven a todas las personas comprendidas entre los 18 y 29 años de edad. Previo a la exposición de la matriz, realizaremos una identificación de los jóvenes como grupo de atención prioritaria en el Ecuador y qué los ha enmarcado en esta categoría. Los jóvenes como grupo de atención prioritaria están enmarcados en esta categoría porque son un grupo que históricamente, por su condición social, económica, su edad, origen étnico, cultural y político, se encuentran en condición de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de vida, bienestar y a las garantías del buen vivir, como asimismo a disfrutar plenamente de sus derechos enmarcados en la Constitución. En este sentido, la Constitución del Ecuador, en su capítulo 3, Derechos de los jóvenes, de las personas y grupos de atención prioritaria, sección segunda, jóvenes, artículo 39, expresa que el Estado garantizará los derechos de las y los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Asimismo, el Estado reconocerá a las y los jóvenes como actores estratégicos del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía del acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento. Concordando con lo anterior, la Constitución del Ecuador del 2008 en su artículo 13 especifica que son deberes primordiales del Estado, numeral 1, garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales. Además, la Carta Magna en su artículo 11 manifiesta que el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios, específicamente el numeral 9. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución. En concordancia con lo anterior expuesto, la Constitución del Ecuador en su capítulo 2, Políticas Públicas, Servicios Públicos y Participación Ciudadana, artículo 85, la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones, específicamente el numeral 1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad. En este sentido, la Dirección Nacional de la Juventud cumple su rol de fomentar la participación juvenil y promover las prácticas democráticas, reconociendo a las y los jóvenes como actores sociales. La política de juventudes contempla diferentes dimensiones de la vida de las y los jóvenes. Además, esta política de juventudes se encuentra integrada por 4 ejes estratégicos, que son la educación en coordinación con el Ministerio de Educación y la CENESID, trabajo y emprendimiento en coordinación con el Ministerio de Trabajo, tiempo libre en coordinación con el Ministerio de Deporte y el Ministerio de Cultura, actoría, participación y voluntariado en coordinación con el Ministerio Coordinador del Desarrollo Social. Pero para fines del presente trabajo nos centraremos específicamente en el eje estratégico de la educación en coordinación con el Ministerio de Educación. He realizado este trabajo exponiendo en relación al derecho a la educación
que según la intervención emblemática Misión Impulso Joven, Plan Toda una Vida, 8 de cada 10 jóvenes concluyen la educación básica y 6 de cada 10 jóvenes aprueban el tercer año de bachillerato, datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y del Ministerio de Educación. Garantizando este derecho, la Constitución del Ecuador en su artículo 26, Derecho a la Educación, expresa que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo. Asimismo, el artículo 27 nos dice que la educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico en el marco del respeto a los derechos humanos. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. El artículo 28 expone que la educación responderá al interés público. Se garantizará el acceso universal, permanencia y movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. La educación pública será universal y laica en todos sus niveles y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusiva. En armonía a lo anterior expuesto, el artículo 66 de la Constitución se reconoce y garantiza a las personas, numeral 2, el derecho a una vida digna, que asegura entre otros derechos la educación y otros servicios sociales necesarios. Concordando, la Carta Magna expresa en el artículo 347 que será responsabilidad del Estado, numeral 7, erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital y apoyar los procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas adultas y la superación del rezago educativo. Como ley secundaria tenemos la Ley Orgánica de Educación Intercultural, LOEI, que en su artículo 6 nos expresa las obligaciones que el Estado tiene, las siguientes obligaciones adicionales, literal I, impulsar los procesos de educación permanente para personas adultas y la reeducación del analfabetismo puro, funcional y digital y la superación del rezago educativo. La LOI, en su artículo 50, Educación para personas con escolaridad inconclusa, expresa: la educación para jóvenes y adultos con escolaridad inconclusa es un servicio educativo para quienes no hayan podido acceder a la educación escolarizada obligatoria en la edad correspondiente. Este tipo de educación mantiene el enfoque curricular y los ejes que atraviesa el currículo de los niveles descritos con anterioridad, pero con las características propias de la etapa adulta, privilegiando los intereses y objetivos de estos. Concordando, tenemos el Acuerdo Ministerial 314, Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, que en su artículo 1 dispone crear el Programa Nacional de Educación Básica para Jóvenes y Adultos, el cual estará conformado por los proyectos Manuela Sáenz, Idioma Español, Dolores Cacuango, Lenguas Nativas, Cordón Fronterizo, Colombia, Ecuador y Perú, Proyecto Voluntad, Población Privada de la Libertad y Proyecto para la Población con Discapacidades Diversas. Asimismo, tenemos el Acuerdo Ministerial 240, Dirección Nacional de la Juventud, que en su artículo 2 manifiesta que las funciones y atribuciones de la Dirección Nacional de la Juventud, específicamente literal G, establecer instrumentos legales adecuados para garantizar el derecho al estudio de la juventud ecuatoriana. Como política pública tenemos el proyecto Educación Básica para Jóvenes y Adultos, EBJA, que en concordancia con el Ministerio de Educación ejecuta la campaña Todos ABC, alfabetización, educación básica y bachillerato Monseñor Leonidas Proaño, para lograr que los jóvenes y adultos con rezago escolar o en situación de escolaridad inconclusa, que son parte de los grupos vulnerables y excluidos del sistema educativo y del modelo económico, social y político, tengan la oportunidad de concluir los estudios en los diferentes niveles y subniveles educativos, como lo son: alfabetización, dirigida a jóvenes y adultos que no saben leer y escribir, corresponde al segundo grado de educación general básica y tiene una duración de 6 meses. Educación básica post-alfabetización se oferta en 3 módulos de 6 meses de duración cada uno. El primer módulo equivale al tercer y cuarto grado de educación general básica, el segundo módulo al quinto y sexto grado de educación general básica y el tercer módulo al séptimo grado de educación general básica. Asimismo, tenemos la básica superior intensiva, octavo, noveno y décimo grado de educación general básica, y el bachillerato intensivo, primero, segundo y tercer año de bachillerato general unificado. Son estrategias de inclusión educativa en modalidad presencial que restituyen los derechos y contribuyen a superar la exclusión social de los jóvenes entre 15 y 24 años que no han logrado concluir sus estudios en los tiempos previstos mediante procesos educativos de calidad en periodos flexibles. Como normativa internacional, apoyando esta política,
pública tenemos el convenio Aplicación, Metodología, Alfabetización, Yo sí puedo con Cuba, que en su parte primera, declaraciones y antecedentes expresa 1.1. Las partes firman este convenio específico motivadas por el deseo de promover y ampliar la cooperación interinstitucional para afianzar las relaciones entre sus instituciones, convencidas de que el esfuerzo para lograr reducir el analfabetismo en el Ecuador, sobre la base de los principios de igualdad, solidaridad y complementariedad, es un objetivo común de las partes y determinadas a estrechar y profundizar la transferencia de conocimientos y asesoría técnica en el área de educación para jóvenes y adultos. En el numeral 1.2, el Ministerio de Educación del Ecuador, como ente rector del Sistema Educativo Nacional y dando cumplimiento al mandato constitucional y a la política 4 del Plan Decenal de Educación sobre la reeducación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación alternativa, ha decidido implementar el proyecto de cobertura nacional de educación básica para jóvenes y adultos. En el numeral 4.1 tenemos las obligaciones del Ministerio de Educación de Cuba, que en el literal A nos dice que es transferir los conocimientos y proveer asistencia técnica en el campo de alfabetización y de la educación de jóvenes y adultos. Como conclusiones tenemos la primera conclusión, que podemos concluir que en el Ecuador, aunque los gobiernos de turno han mantenido una política estable enfocada directamente a este grupo de atención prioritario, no han dejado de existir brechas de vulneración de los derechos de los jóvenes, sean estas por falta de inactividad de todos los actores involucrados en garantizar estos derechos, por lo cual se pide que a la política pública muy bien diseñada se le realice un acompañamiento directo, inclusivo, incrementando así la eficiencia, eficacia y aplicabilidad de estas políticas públicas. La segunda conclusión es que, como jóvenes debemos involucrarnos más en la participación como actores estratégicos del desarrollo del país, demostrando interés con un eficiente y eficaz uso de los programas y políticas públicas que nos brindan participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Como tercera conclusión, se debería implementar una estrategia a nivel público y privado para difundir el conocimiento de los derechos de las jóvenes y de los jóvenes como grupo de atención prioritario que garanticen los derechos reconocidos en la Constitución a este grupo vulnerable, como son un acceso adecuado a la educación, salud, vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Pero en especial y específicamente, incrementando el nivel educativo de la población, garantizaremos un desarrollo estratégico del país, transformando y cambiando la matriz productiva. Así tenemos que la educación sirve de avance y progreso de personas y sociedades, además para alcanzar crecimientos económicos, para nivelar las desigualdades económicas y sociales, para acceder y ampliar las oportunidades de los jóvenes a mejores niveles de empleo, para el avance democrático y el fortalecimiento del Estado de Derecho. La experiencia mundial muestra que la existencia de una estrecha correlación entre el nivel de desarrollo de los países en un sentido amplio, con la fortaleza del sistema educativo y de investigación científica y tecnológica, según estudios de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, un año adicional de escolarización incrementa el PIB per cápita de un país entre el 4 y el 7%. En definitiva, de la educación depende cada vez más la productividad, la competitividad económica, así como buena parte del desarrollo social, económico y cultural de las naciones. Afianzándonos en la ciencia y la innovación tecnológica que nos brinda la educación, cambiaremos la matriz productiva del país. Gracias.